También vamos a invitar a acercarse al subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Pablo Núñez, y a la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios. Bueno, ahora sí va a tomar la palabra entonces Alejandro Villar. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a todas y a todos aquí al campus de Gonet, el campus de la SIC, así que sean todos bienvenidos en esta cálida mañana que nos auguro acá en nuestro predio. Agradecer particularmente la presencia de Pablo y Silvina que nos acompañan y que hablan de un triángulo que me parece que es clave para entender lo que está pasando hoy acá. Un punto me parece importante en las políticas que tiene el Ministerio de Producción y la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en el cual se desempeña la SIC, es dirigir el conocimiento, orientar el conocimiento a los problemas bonaerenses. Tanto a los productivos como a los sociales, ambientales, económicos, de salud. ¿Sí? Nosotros estamos convencidos que el rol que tiene la SIC, para la cual fue creada, tiene que ver con esto, con el desarrollo tecnológico, con generar ese vínculo entre el conocimiento y las necesidades de la sociedad. Y en este caso, claramente articulando con las necesidades de la provincia y con la agenda provincial, que ese es otro de los ejes que nosotros tenemos. Poner en contacto, poner al servicio de las necesidades de la provincia las capacidades del sistema científico-tecnológico de la provincia de Buenos Aires, que es muy vasto, muy grande, con alta calidad. En este caso, además, nos orgullece especialmente porque el centro que ha ganado Impactar junto con OPISU es un centro propio, el INTA, así que también felicito a las investigadoras y los investigadores, a su director. Que habla a las claras de la potencialidad y la fuerza que tiene el sistema científico-tecnológico en la provincia, y que cuenta entonces, para mí, y esto es importante, creo que la pandemia puso de manifiesto las capacidades del sistema científico-tecnológico bonaerense para enfrentar los problemas que nos generó la pandemia, pero que también mostró que esas capacidades tienen que ver con los recursos humanos, ¿sí? Con la inversión que durante décadas el Estado ha hecho para que hoy contemos con investigadoras e investigadores de primer nivel en todas las disciplinas, y es entonces la oportunidad para orientar esas capacidades a las necesidades de la provincia. Agradecer también al Ministerio de Ciencia y Tecnología por esta mirada sobre la ciencia y la tecnología y estas oportunidades que a través del programa Impactar han generado para que podamos hoy estar aquí inaugurando y festejando este financiamiento de este proyecto que nosotros esperamos sea de utilidad para las políticas públicas de la provincia. Así que nada más, muchas gracias por acompañarnos y buenos días para todas y para todos. Vamos a escuchar ahora las palabras del subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Pablo Núñez. Bueno, muchas gracias. Buen día a todas y todos. Gracias, Alejandro, Romy, por la invitación. En primer lugar, felicitar realmente a la combinatoria de OPISU y el INTA, el laboratorio a cargo del proyecto, porque creo que es uno de los ejemplos que nos gusta destacar del objetivo que tiene el programa Impactar, que lanzamos allá por el 2020, que tiene más de 100 proyectos que están funcionando en diferentes lugares del país, desde Purmamarca hasta Tierra del Fuego, buscando justamente lo que decía Alejandro, ¿no? Fortalecer esta interacción entre el sistema científico, tecnológico, universitario con la gestión pública en todos los niveles de gobierno, gobiernos municipales, gobiernos provinciales, gobierno nacional, comunas, empresas públicas, empresas estratégicas del Estado.
lo que queremos a través de este programa es simple, es relanzar ese decreto que Néstor en su momento volvió a proponer a las universidades nacionales, Néstor Kirchner allá por 2003, que las universidades nacionales sean de vuelta las consultoras estratégicas del Estado Nacional, fortalecer las capacidades de planificación y de gestión del Estado Nacional en todos los niveles. Simplemente propusimos crear un programa que busque fortalecer esa interacción, donde el sector público en cualquier nivel propone un problema, propone un desafío, un problema que requiera ciencia y tecnología, que requiera conocimiento, que requiera las capacidades del sistema, y nosotros promover esa interacción, esa integración entre un problema del sector público con las capacidades que sabemos que tiene el sistema. El sistema es fuertísimo en la Argentina, en todas las provincias, es un sistema que es muy potente. A eso también nos dedicamos desde el Ministerio, ¿no? Seguir invirtiendo en el sector, en infraestructura, en equipamiento, en proyectos, en recursos humanos, en salario. Pero bueno, teniendo las capacidades, siempre notamos que hay un déficit en el impacto que tiene el sistema. Eso es uno de los principales desafíos que pusimos en esta gestión cuando empezamos con Roberto Salvareza a cargo del Ministerio, fortalecer la articulación del sistema y el impacto del sistema. Y el impacto, la verdad, que se mide en cómo aportamos, cómo aportan nuestras instituciones en temas estratégicos para el desarrollo de la Argentina, y esos temas los plantean los gobiernos. En este caso lo planteó el OPISU tan concretamente, de poder incorporar todas estas capacidades tecnológicas de base de datos, de ciencia de datos, de información, crear un observatorio que permita monitorear indicadores que son esenciales para el área de infraestructura, para el área de planeamiento urbano, la integración de los barrios. Entonces, creo que es un ejemplo que permite poner en valor una propuesta desde el Ministerio que lanzamos con este objetivo. Así que por eso, en primer lugar, agradecer y poner en valor un proyecto que está funcionando, que nos interesa que se replique como está pasando, pero bueno, que tenemos que justamente recorrer, caminar, mostrarlo para sensibilizar a todas las áreas de gobierno, a todas las instituciones del sector en la importancia de lograr que estas interacciones sean permanentes, sinérgicas y fructíferas. Así que ese es el objetivo del programa. Así que felicitar a las dos partes, a la parte del gobierno, al OPISU, al sector académico, porque a veces también tenemos nuestra dinámica del propio sistema que a veces cuesta integrar, funcionar, adaptar los tiempos a los tiempos de la gestión, que muchas veces obviamente son otros. Entonces hay que trabajar mucho en esa interacción, en esa demanda de las dos partes. En eso acompañamos desde el Ministerio a través de este programa, así que felicitar realmente. Y por último, creo que, como dije, tenemos el desafío en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los municipios, en todas las áreas de gobierno, de replicar a través de la SIC, a través de las universidades nacionales, a través del CONICET, replicar este tipo de estrategias que permitan mejorar la gestión de todas las áreas, de todos los niveles, municipio, gobierno provincial, empresas públicas. Como dije, creo que es uno de los desafíos principales que tenemos. Así que muy, muy contento de poder acompañar desde el Ministerio. Es importante que estas herramientas queden funcionando, que no sean aportes digamos más aislados, sino que podamos generar instrumentos que queden funcionando en la órbita del respectivo organismo como un instrumento que permita sobre esto seguir construyendo capacidades, que no sea un aporte aislado, sino que lo podamos contar e ir desarrollando como una política continua que permita que el sistema fortalezca las capacidades de gestión. Así que nada, simplemente agradecer, felicitar y redoblar el esfuerzo para que a través de la SIC, a través de las universidades nacionales, de la Universidad de La Plata y todas las universidades con tanta potencia en la provincia, podamos replicar estos ejemplos en todos los lugares donde se necesita y en todos los niveles de gobierno. Así que muchas gracias, Romy, y felicitaciones a todos. Bueno, voy a invitar a tomar la palabra a la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, Romina Barrios. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas, autoridades nacionales que nos acompañan, autoridades locales de municipios y bueno, a nuestro sistema universitario y científico en general. Estamos muy contentos de estar acá en el recibimiento en este campus tecnológico de la SIC. La verdad es que la política de datos de nuestro organismo ha sido prioridad desde el primer día que asumimos la gestión, en un organismo que se creó de cero y que para nosotros es
muy valioso y muy importante, como decía recién Pablo, generar capacidades estatales y fortalecerlas, ¿no? Y en términos de lo que significa la política de hábitat y también la decisión que tomó nuestro gobernador de jerarquizar nuestra política con la creación de un Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat, nos pone el desafío de seguir construyendo una escala que permita abordar, como veíamos en el video, la realidad de 1933 barrios populares que tiene la provincia. Nosotros recibimos este organismo con 8 proyectos. Hoy estamos trabajando en 30 distritos y en 50 barrios. Y la necesidad que tuvimos siempre, desde el primer día, en términos de la información que tenemos que construir, es esa capacidad de poder tener sistematizada la información, georreferenciada, tener información confiable y estructurada. Y lo cierto es que nuestro primer acervo ha sido lo que construyen siempre las universidades y el sistema científico, que siempre le han reclamado a las áreas de gobierno esa capacidad de tomar la iniciativa y en construir ese tipo de información para la toma de decisiones. Y bueno, la creación de este observatorio es un paso más, con el apoyo muy importante para nosotros que nos presentamos hasta Impactar como área requiriente y el INTA nos viene acompañando en el objetivo muy importante que tenemos de poder decir, dar cuenta, como decía recién Pablo, de cuáles son los impactos y los resultados de la enorme inversión pública que estamos realizando en barrios populares. La integración también tiene que ver con eso, con la capacidad de entender que los barrios no van a resolver sus problemas solos, sino es en el marco de una política integrada en términos de infraestructura, en términos de cómo se generan los procesos, como decía el video, virtuosos en términos de renta, en términos de quién se queda y cómo se apropia este proceso de inversión. Y lo que nosotros necesitamos es seguir generando políticas de igualdad, políticas de equidad, y en ese sentido la construcción de información y los datos son un aspecto clave de ese proceso. Iniciamos con una medida muy importante que tomó el gobierno de la provincia, allá cuando iniciamos en la gestión de la jefatura de gabinete de Carlos Bianco, logrando ser parte de la infraestructura de datos espaciales de la Argentina. La provincia se adhirió, eso permitió que OPISU tenga una IDE, que pueden ingresar a nuestra página donde tenemos la información georreferenciada de todos nuestros barrios populares, con las diferentes capas del registro de villas y asentamientos de la provincia, del RENAVAP. Fuimos construyendo información con un equipo enorme de profesionales que quiero poner en valor de nuestro equipo, formados en nuestras universidades públicas, que también han tenido la oportunidad enorme y un orgullo para mí también como hija de la universidad pública de poder ser parte del proceso de toma de decisiones en el equipo liderado por Daniel Galici. Y bueno, esos pasos que fuimos dando, la posibilidad de llevar adelante censos, relevamientos, también con nuestro Instituto de Estadística Provincial, haber sido parte de la mesa de trabajo con el INDEC para el censo que se acaba de realizar, para poner en valor la necesidad que nosotros tenemos de información para la toma de decisiones. Así que desde nuestro lugar agradecer mucho el trabajo de la SIC, del INTA particularmente, y que bueno, hoy la presentación de este observatorio es un hecho concreto, es un avance más, pero del que venimos trabajando hace bastante tiempo y que ya tenemos, bueno, pruebas piloto, interés de muchos de nuestros municipios para generar metodologías estables, y desde nuestro lugar estar abiertos a todas las propuestas de nuestro sistema universitario. Bueno, a partir también del nombramiento de Juan Blardinelli como el nuevo coordinador del área del sistema científico universitario, para nosotros es importante, lo dijo el otro día nuestro gobernador en un acto muy lindo que tuvimos también con el Ministerio de Ciencia de la Nación, donde se presentaron todas las inversiones para la provincia, orgullosos de ser parte de ese proceso y bueno, del acompañamiento que tenemos en este observatorio de la línea Impactar del Ministerio de Ciencia, junto a Pablo Núñez y a su equipo, que venimos caminando hace mucho tiempo esta sinergia entre el sistema científico universitario y los gobiernos
para trabajar en pos de nuestro proyecto de bien común. Así que bueno, les agradezco mucho a todos y bueno, vamos a dar por iniciada la siguiente etapa seguramente de presentación del proyecto. Gracias a todos. Se encuentran ya en el escenario Daniel Galici, director provincial de Sistemas de Información y Monitoreo Estratégico del OPISU, Gastón Sirio, director de línea de Sistemas de Información de Geoestadística del OPISU, y Juan Pablo del Río, director del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente, LINTA. Así que bueno, a ellos entonces dejamos la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la presencia. La verdad que estamos muy contentos, esperábamos que esto pudiera despertar interés y que asista muchas personas, pero la verdad que estamos superados en las expectativas, así que muchas gracias. Yo voy a hacer un breve comentario respecto de cómo llegamos y cómo venimos desarrollando esta cuestión de las políticas de datos y cómo lo venimos articulando en estos 2 años y medio ya que estamos trabajando. Este es un esfuerzo que empezamos y que tiene origen básicamente en la decisión de Romina Barrios de crear un área específica de información que esté vinculada a las políticas de integración sociourbana. Digamos, esta era una cuestión que a nosotros nos pareciera que era clave y que en definitiva nos fue orientando en cómo íbamos a organizar y tomando decisiones respecto de la información que íbamos a necesitar. Por supuesto, cuando nosotros llegamos a la gestión nos encontramos con un cúmulo de información que estaba muy desordenada y fragmentada, digamos, en distintas unidades y con diferentes destinos. Así que nuestro primer objetivo, y ese fue el primer puntapié inicial, fue poder sistematizar y organizar esa información. Una información que era fundamental para que funcionara el organismo. Eso nos permitió organizar matrices de metas, de resultados y organizar las acciones y el trabajo en programas y proyectos. Esos programas y proyectos fueron el primer instrumento que dio origen a lo que nosotros hoy conocemos como el Sistema de Monitoreo de la Gestión, que es un instrumento interno que le llamamos CIMOG, pero es un instrumento que nos sirve como para poder controlar y hacer un seguimiento de las acciones que va llevando adelante el organismo. La otra cuestión que nos orientó y que nos significó que era muy importante era poder empezar a organizar la información y que tenga algún nivel de comparabilidad, es decir, que la información pueda dialogar, digamos, con los sistemas estadísticos de la provincia, con el sistema del INDEC, etc. Y ese fue todo la segunda estructura de trabajo que hicimos, que estuvo destinada a producir alguna información y fue nuestra línea principal de trabajo. Acá hay gente de la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de Buenos Aires con la que estuvimos trabajando y que tenía como objetivo principal lograr empezar a tener información oficial sobre barrios populares. Digamos, sabemos que hay mucha información sobre villas, asentamientos, etcétera, pero nosotros entendíamos que era necesario que el Estado empiece a decir también cuál era la información específica sobre población, sobre vivienda, hogares, etcétera, que es lo que nosotros organizamos y que es nuestra estructura y nuestro sistema de censos que desarrollamos con metodologías específicas para desarrollar y recolectar esa información, y es el insumo que nos permitió crear el fundamento de nuestros planes integrales de intervención. Ustedes saben que nosotros tenemos como una herramienta el Plan Integral de Integración Sociourbana, que es el eje sobre el cual después se vuelcan las inversiones, sobre todo de financiamiento internacional, que es como un requisito que tenemos que cumplir. Bueno, entonces esta información fue ese fundamento. El tercer eje era lograr que la información esté disponible, digamos, que sea una información que sea de fácil acceso para el público en general, para investigadores, para organismos públicos, municipios, etc. Y eso, entonces toda esta información empezó a ser georreferenciada, fue un trabajo al principio muy artesanal y de mucho esfuerzo, pero fuimos conformando un equipo
que sostuvo y que dio origen a nuestro nodo IDE, nuestro nodo de infraestructura de datos espaciales, que hoy es de acceso público. Pueden entrar al portal de Opisu y pueden encontrar ahí información sobre los proyectos que estamos llevando adelante, sobre barrios. Trabajamos siempre con información secundaria y en algunos casos hay información primaria que la produce directamente el organismo. En definitiva, estas son, digamos, el marco en el cual se enclava o se va a desarrollar o se viene desarrollando el proyecto del Observatorio de Valores del Suelo. Digamos, esto fue como un desafío que nos propusimos al inicio de la gestión, tanto con Juan Pablo como con Gastón, porque entendíamos que era muy importante poder tener una línea de base respecto de qué impacto podía tener la inversión pública y las decisiones administrativas que tomara el Estado respecto de las áreas donde íbamos a intervenir. No solamente respecto del sector donde interveníamos, sino también de los sectores aledaños, los sectores vecinos a los barrios. Entonces esa línea de base era que no queríamos desaprovechar la oportunidad y de manera incipiente empezamos a hacer estudios por cada barrio, y ahora esta posibilidad de poder llevar esa primera iniciativa a una escala metropolitana y a una potencialidad como la que van a ver ustedes ahora, fue el eje principal por el cual nos motivó a seguir adelante y a tener este proyecto ahora en funcionamiento. Dos cuestiones. Nosotros siempre agradecemos la decisión política de Romina de sostener esta iniciativa, de apoyarnos, de conformar los equipos, de financiar estas cuestiones que a veces en la gestión pública es difícil de sostener, porque ustedes saben que los resultados se ven a mediano plazo, entonces hay que tener una decisión política para que eso sostenga. Celebramos la visión de poder tener un área de datos referida a la integración social urbana, eso es muy importante, y por supuesto también siempre contamos con la confianza y el apoyo de Carlos Bianco, que fue el que siempre nos apoyó y nos dio una mano para que esto exista y que funcione. Ahora tenemos este gran apoyo, y coincido mucho en lo que dijo Pablo Núñez recién respecto de cómo lograr que esta sea un instrumento que se haga sostenible en el tiempo. ¿Cuál es el dato diferente que creo que diferencia o marca un poco, distingue, digamos, lo que nosotros estamos haciendo? Muchos de nosotros venimos trabajando esta temática hace muchísimos años y hemos, si se quiere, militado esta cuestión. Entonces hoy llegar a tener este instrumento no es un instrumento por el instrumento en sí mismo, sino que está directamente asociado a lograr resultados del Estado que mejoren la calidad de vida de la gente que está excluida. Esto es muy importante porque es el valor con el cual trabaja todo el equipo, que muchos están acá, están presentes acá. Nosotros somos un equipo de casi 30 personas, así que es muy importante también entender que esto es un instrumento, es una tecnología, pero que agrega y trata de resolver una cuestión concreta, que es lograr mejorar la calidad de vida de la población. Así que muchas gracias. Vamos a invitar a Gastón Sirio a tomar la palabra, director de línea de Sistemas de Información de Geoestadística del Opisu. Buen día, muchas gracias a todos y a todas. Ante todo, el reconocimiento por el interés y la presencia en esta mañana tan fría. Y bueno, por mi parte voy a pasar a contar un poco acerca de cómo se gestó este proyecto. Para ello les voy a pedir si pueden ir pasando la presentación. Recién contábamos un poco acerca del universo de barrios populares, que es el universo en el cual trabaja Opisu y al cual apuntamos primordialmente. Y si vemos en las siguientes diapositivas, vamos a observar un poco lo que mencionaba recién Daniel respecto a lo que es la política general de datos de esta dirección provincial, que entre otras herramientas tiene los relevamientos propios, la información sistematizada en una plataforma y el observatorio, que es el cual vamos a hacer énfasis hoy, ¿sí? Si pasamos a la siguiente, vamos a ver entonces
que estamos presentando hoy, celebrando un proyecto que está actualmente en ejecución, que tiene financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, como habrán visto, de 5.4 millones de pesos, y que eso nos permite, digamos, llevar adelante algo que entendíamos en la gestión tenía que ver con un enorme desafío, que es poder sistematizar y fortalecer la producción de datos que son estratégicos para la toma de decisiones, ¿no? En este sentido siempre pensamos la elaboración de información, la sistematización de datos para producir información pertinente para la planificación y la toma de decisiones en materia de política urbana. Y para ello, si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver que teníamos un desafío por delante en términos de reconocer un montón de situaciones que no estábamos pudiendo resolver en el marco de lo que recibíamos como información a nivel provincial. Es decir, muchas de las matrices de datos preexistentes resultaban insuficientes para dar respuesta a muchos de los desafíos que presenta la gestión. En este sentido, y entendiendo que esta posibilidad que se abría con el programa Impactar establecía una alternativa a fortalecer un convenio marco que teníamos de trabajo, de colaboración con la Comisión de Investigaciones Científicas, en el cual habíamos hecho alguna serie de colaboraciones, estudios, fortaleciendo la capacidad de agencia estatal en el marco de las capacidades técnicas, operativas del sistema científico. En ese marco de convenio de cooperación, que hicimos algunos relevamientos puntuales, sobre todo para pensar estrategias de política habitacional, de reasentamientos, y para ello necesitábamos poder cuantificar algunos valores del suelo y de las mejoras habitacionales realizadas por los habitantes, empezamos a identificar que eso se podía articular con una serie de otras alternativas y de otros desafíos que teníamos. En ese contexto encontramos que teníamos distintos problemas para poder obtener información, sistematizarla y dar cuenta de algunos procesos que teníamos que llevar adelante, como eran los de pensar la valorización que se producía en el territorio producto de las políticas de integración sociourbana que el organismo estaba llevando adelante. En ese contexto encontramos como posible solución, o mejor dicho, estructuramos este problema en 4 grandes bloques, donde el primero de ellos tenía que ver con generar las matrices de datos necesarias, ¿no? La sistematización de los valores que nos permitan establecer una serie de lineamientos concretos para la ejecución de la política urbana. Por otro lado, teníamos otro gran desafío, que era el cálculo en sí mismo de la valorización inmobiliaria producida por esas intervenciones. Ahí teníamos que desarrollar entonces una serie de estrategias técnico-metodológicas para poder estimar esa valorización, cuándo y cómo se produce, y cuantificarla de modo que nos permita establecer una línea de base para eventualmente en algún momento aplicar a un impuesto específico. También encontrábamos 2 grandes problemas. Por un lado, lo que es la capacidad estatal en el nivel local, es decir, tendiendo a fortalecer las capacidades de los municipios en clave de desarrollar estas metodologías, estas bases que mayormente eran inexistentes, o bien que tenían una base donde el valor fiscal, había una brecha muy grande entre el valor fiscal y el valor de mercado, y no nos permitía establecer ciertos parámetros de valorización. Y finalmente, el cuarto de estos grandes paquetes de problemas que teníamos pensados, con el cual estructuramos la demanda pública, el desafío público que presentamos desde OPISU, tenía que ver con el diseño e implementación de instrumentos concretos
para la recuperación municipal de esa valorización inmobiliaria, es decir, trabajar en instrumentos específicos de política urbana que permitan recuperar estos elementos, ¿sí? Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver que justamente este proyecto tiende a fortalecer esta triangulación, si se quiere, entre lo que es el sistema científico técnico nacional, provincial, también el complejo de la ciencia y la academia, que muchas veces tiene tiempos, intereses y mundos que están un poco disociados de la gestión de las políticas territoriales, con las necesidades de gestión específicas de un gobierno de la provincia de Buenos Aires y de un organismo específico, en este caso, como es OPISU, orientado a la integración social y urbana de barrios populares, y finalmente llegar con esto a generar una extensión hacia los territorios locales, estableciendo el fortalecimiento de las capacidades estatales municipales, ¿no? Entonces entendíamos que esta era una oportunidad quizás histórica, que no es muy habitual en nuestro país, de establecer realmente que estos mundos que a veces parecen disociados puedan vincularse y articularse efectivamente, aprovechando las capacidades técnicas instaladas en el sistema científico-técnico, fortaleciendo las capacidades estatales, los equipos locales de gestión, y a su vez generando una transferencia, una vinculación con las necesidades de los territorios donde el organismo OPISU interviene en este caso, ¿sí? Bien, entonces con eso en mente, si pasamos a la siguiente, por favor, establecimos un proyecto en clave de desafío público y lo presentamos a este programa Impactar, estableciendo cuáles eran esas grandes necesidades de la gestión de OPISU y los requerimientos técnicos que esto establecía. Esas grandes necesidades iban, por un lado, como ya mencioné, acerca de la necesidad de establecer matrices de datos confiables que puedan ser actualizadas periódicamente, que tengan cierto grado de automatización, pero también, por otro lado, necesidades de establecer líneas de base para hacer las evaluaciones económicas que los organismos multilaterales de crédito nos solicitan para poder ejecutar grandes obras y equipamientos. Y por último, la ambición, la intención de establecernos en este proyecto como una referencia metodológica para garantizar que esta línea, esta política de datos pueda ser tomada, fortalecida, mejorada a nivel de la escala provincial, para que esta iniciativa pueda prosperar, pueda mantenerse en el tiempo y de esta forma permita garantizar, por un lado, la evaluación de la valorización que genera la inversión pública en el territorio, poder recuperar parte de esa valorización para darle sostenibilidad a los procesos de integración social y urbana, tanto a escala de lo que es el universo de más de 1800 barrios, como a nivel del largo plazo, y finalmente pensar una colaboración interinstitucional que es necesaria para darle solidez y garantizar el largo plazo de este tipo de proyectos. Bien, con esto cierro y le paso la palabra a Juan Pablo, que va a contar más en detalle los aspectos técnicos del proyecto. Bien, bueno, en este marco del cual venía hablando Gastón, básicamente desde la Comisión de Investigaciones Científicas y desde el INTA, el objetivo que se propuso, digamos, a efectos de atender esta demanda de interés público, básicamente tuvo que ver con generar, digamos, capacidades estatales en materia de la generación de una información, digamos, pública que hasta el momento no estaba disponible, digamos, bien, y al mismo tiempo contribuir, digamos, a generar esa capacidad estatal en materia de cuantificación de la valorización inmobiliaria, con la vocación de linkear esto básicamente a las políticas de integración sociourbana, es decir, al fortalecimiento del financiamiento de la política de integración sociourbana,
mediante, digamos, el desarrollo de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas. Un poco el espíritu que también tiene el proyecto en el marco de la Ley de Acceso Justo al Hábitat y a 10 años de las sanciones, empezar a explorar de algún modo el desarrollo de algunos instrumentos que están escasamente desarrollados todavía, y tratar de que cada vez que un organismo de la provincia de Buenos Aires, digamos, o de otros niveles de gobierno generan, digamos, impactos significativos en el territorio que efectivamente pueden alterar de algún modo la matriz de los valores del suelo y demás, el Estado tenga la capacidad para monitorear, digamos, hacer un seguimiento de esa valorización y al mismo tiempo, digamos, desarrollar los instrumentos necesarios para, como se decía anteriormente, fortalecer el círculo de financiamiento, digamos, y de la mejora del hábitat. En ese sentido, la siguiente por favor, básicamente los objetivos específicos que se plantea el proyecto tienen que ver con empezar a automatizar los relevamientos, digamos, de información inmobiliaria. Ahora después vamos a fundamentar un poco por qué. Generar de algún modo información pública disponible y de calidad en relación, digamos, a los valores del suelo. Por otro lado, digamos, avanzar en los procesos de confección de mapas de incidencia de valores de suelo a escala municipal, que puedan, digamos, de algún modo ser las líneas de base que las ordenanzas de recuperación de plusvalía requieren fijar, digamos, para desarrollar estos instrumentos, y al mismo tiempo plantearse dos objetivos complementarios que tienen que ver con avanzar en procesos de capacitación también en los municipios a efectos de que ganen autonomía, digamos, en la elaboración de estos mapas de incidencia de valores de suelo, en los procesos de actualización y de monitoreo de la valorización, y generar, digamos, por otro lado, esquemas de asistencia, digamos, técnica para promover, por lo menos en algunos de los municipios con los que el OPISU viene trabajando activamente a nivel piloto, el desarrollo de estos instrumentos. Por otro lado, bueno, como comentaba Gastón también anteriormente, digamos, el proyecto se propone diseñar básicamente lo que sería una arquitectura institucional también de este observatorio, digamos, en clave de tener en cuenta de algún modo la cooperación, la integración y el diálogo con el conjunto de los organismos de algún modo provinciales que tienen competencia directa, digamos, en la materia, porque somos conscientes, digamos, de que la sostenibilidad de esto en clave de generar una política pública de largo plazo, digamos, depende crucialmente de eso. En este marco, la siguiente por favor, básicamente los componentes con los que se estructura el proyecto, decía anteriormente, tienen que ver con todo un proceso de automatización, digamos, de los relevamientos. Hay toda una parte pesada que tiene que ver con el control, la normalización y la validación de la calidad de los datos, pero esto al mismo tiempo, digamos, es el input que se utiliza, digamos, para lo que es el análisis del proceso de formación de los precios de suelo como una estrategia, digamos, que estamos teniendo avanzar en el análisis econométrico para facilitar y que la elaboración de los mapas de incidencia de suelo sea cada vez un poco menos artesanal y pueda ganar mayor nivel de escala. Al mismo tiempo, eso es lo que nos va a permitir en buena medida de algún modo simular escenarios, digamos, de valorización inmobiliaria a futuro. Y por otro lado, bueno, como comentaba anteriormente, están después los otros componentes más vinculados a los procesos de capacitación y asistencia técnica. Sí, por favor. El estado en el que se encuentra actualmente en el proyecto, después de 9-10 meses de trabajo, básicamente, digamos, una vez conformados los equipos de trabajo, se avanzó en toda la estrategia, digamos, de relevamiento de la información. Estamos en plena etapa del proceso de normalización y consistencia, digamos, de los datos. Por otro lado, se está trabajando al mismo tiempo en generar un montón de insumos de información complementarios necesarias para cruzar los valores de oferta que se levantan con otros atributos, digamos, de estructura urbana, normativa urbana, etcétera, que ahora lo vamos a mostrar. Y también estamos trabajando en esta instancia en un proceso de capacitación interna, tanto de los equipos, digamos, de la SIC y del LINTA como del OPISU, para de algún modo después replicar esas instancias con los municipios. Sí, siguiente, por favor. Básicamente, algunos de los resultados, una anécdota interesante, que es que previamente al proceso, digamos,
de trabajo en el marco del programa Impactar. Operativamente la capacidad que teníamos desde el INTA, en el antecedente de trabajo previo que habíamos tenido con el OPISU a efectos de relevar información del mercado inmobiliario, era prácticamente como de un levantamiento de 2.000 observaciones, digamos, de oferta que nos llevaban de 2 a 3 meses. Uno de los primeros resultados que muestra el proyecto, la siguiente por favor, básicamente tiene que ver con haber aumentado, digamos, sideralmente la capacidad, digamos, de relevamiento, prácticamente en un 1000% a partir de la incorporación de estos procedimientos de relevamiento automático, y prácticamente en 5 días se empiezan a levantar, aunque es información que luego hay que terminar de validar y consistir, 500.000 datos de oferta. Esto básicamente ha sido posible por la colaboración en el proyecto de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, en particular del equipo del LIFIA, que participa, digamos, en colaboración con el INTA de este proyecto, y básicamente lo que está habilitando esto a futuro tiene que ver con dos cuestiones básicas: poder darle extensividad, digamos, y trabajar en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, ya que la capacidad operativa previa que nosotros teníamos era muy restrictiva en un municipio o en un entorno barrial muy puntual, y al mismo tiempo poder habilitar una cuestión que es clave y estratégica para este tipo de trabajos, que tiene que ver con el análisis longitudinal a futuro. Es decir, sin esta capacidad, digamos, que de algún modo nos está aportando el LIFIA, hubiese sido imposible pensar en este escenario. Siguiente, por favor. Y un poco para empezar a mostrar el tipo de resultados, aunque son resultados muy preliminares, digamos, de lo que es los flujos de oferta y los análisis de cobertura y de densidad que se están haciendo a partir de estos productos que está elaborando el OPISU en función de los insumos que genera la SIC. Aquí podemos observar, digamos, buena parte de lo que es el monitoreo del flujo de oferta que se está relevando y los precios, digamos, aunque todavía no están ni normalizados por tipo de inmueble ni por metro cuadrado. Y en la siguiente, ahora sí, si querés, podemos ir viendo buena parte de los trabajos, digamos, en los distintos municipios. En este caso vemos también el mismo tipo de producto para Quilmes, donde prácticamente el levantamiento de la información de Quilmes son del orden de las 14.000 datos de oferta en todos los tipos de inmuebles. Siguiente. Y esto otro, digamos, que tiene que ver básicamente con los mapas de incidencia de valores de suelo, que también es un producto, digamos, elaborado por el OPISU, en principio, digamos, en los entornos barriales puntuales donde el OPISU inicialmente venía trabajando con la vocación justamente de medir el impacto que podían tener sus políticas o eventualmente generar alguna estrategia complementaria de recuperación de valorización en función de la incidencia que tuvieran, digamos, las inversiones que el OPISU está proyectando. Pero un poco la vocación a partir de la conformación de este equipo de trabajo ampliado y este proyecto tiene que ver con llevar esos mapas de incidencia de suelo que están hechos solo a efectos de los entornos barriales directos de los barrios de intervención del OPISU a escala de todo el partido. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos más ejemplos de todos los barrios donde el OPISU viene trabajando. Siguiente. Y vamos a un gráfico que hay. Y básicamente un poco los resultados de la composición del flujo de oferta que nosotros estamos viendo, de estas 500.000 ofertas que estamos observando para la región metropolitana, en buena medida empiezan a darnos, si bien son resultados muy preliminares, nos empiezan a dar datos alentadores, sobre todo, digamos, porque los segmentos de los tipos de inmuebles que prioritariamente se requieren disponer como input de información para la elaboración de estos mapas de incidencia, que son los de los terrenos y de toda la estructura de la oferta residencial, digamos, están cubriendo prácticamente un 91%, digamos, de la oferta, del flujo de oferta. Siguiente. Y acá lo que podemos ver en los siguientes es
para un ejemplo de un municipio, digamos, de los que se están priorizando en el análisis detallado de trabajo de Quilmes, es los distintos mapas con las distintas tipologías, digamos, los distintos tipos de inmueble que se están relevando. En este caso son casas, PHs, departamentos. En la que sigue, digamos, hay otro tipo de... están los terrenos, toda la parte que tiene que ver con depósitos, galpones, a nivel más de los usos de logística e industria, y todo lo que son los inmuebles vinculados a la oferta más de tipo comercial y demás. Por otro lado, estamos viendo en este caso puntual de Quilmes alguna distinción importante también, que es un insumo primario para pasar a definir las líneas de base para los cálculos de plusvalía, que es esta distinción, digamos, de dónde vamos a tener cobertura de inmuebles que son nuevos o a estrenar versus los usados. También estamos viendo, haciendo todo el análisis para todos los municipios del nivel de cobertura. Y por otro lado, estamos iniciando en esta etapa en la que nos encontramos la preparación de todos los insumos complementarios, digamos, a efectos de poder hacer un análisis acabado de la estructura urbana de cada uno de los municipios, con la vocación de algún modo enriquecer los datos de oferta inmobiliaria, digamos, con datos que son los que permiten justamente avanzar en el análisis del proceso de formación de los precios del suelo, para simplificar la tarea de algún modo de elaboración de los mapas de incidencia, en particular en los sectores donde después tenemos manzanas, donde no tenemos observaciones, digamos, ¿no? Entonces, el analizar toda esta información y poder avanzar en el análisis de la formación de los precios del suelo nos va a permitir de algún modo inferir en aquellos, de algún modo, sectores del territorio donde no hay un flujo de oferta lo suficientemente significativo, generar una aproximación, digamos, a los precios. Por último, y para cerrar, bueno, acá tenemos otras dos cuestiones claves, que es también el perfil del nivel socioeconómico, digamos, de la población. Por ejemplo, en Quilmes estamos viendo que prácticamente el flujo de oferta del mercado formal, que es el que principalmente, digamos, se está observando en buena medida por esta fuente de información, en un 92% se encuentra en los sectores, digamos, medios, bajos o superiores. Es decir, esta idea de que es factible esperar, digamos, del mercado formal respuesta, digamos, para las condiciones de acceso al hábitat de los sectores populares. Con este tipo de datos se pone en evidencia eso. Pero, y por otro lado, cuestiones a nivel de la normativa urbana para de algún modo analizar el proceso de formación de precios de suelo, que va a ser determinante en función de justamente la potencialidad constructiva y el tipo de usos que se puede hacer en cada uno de los territorios, o las modificaciones que induce la normativa, evaluar el impacto que tendría. Y ahora sí, para cerrar, un poco la gran pregunta, digamos, bueno, que muchos de ustedes se estarán planteando, ¿y esto para qué sirve? ¿Y para qué sirve, digamos, a la provincia de Buenos Aires contar con este tipo de información y este observatorio? A ver, en primer lugar, digamos, destacar que este es un insumo, digamos, de primer orden para la evaluación, digamos, del impacto, digamos, de las políticas públicas a nivel socioeconómico, en algún caso requerido por muchos de los entes, digamos, financiadores de distintos, digamos, segmentos de inversión pública. Pero, digamos, aparte de satisfacer con ese tipo de requerimientos, tal vez lo más significativo y lo más importante tiene que ver con que este tipo de información y el desarrollo de este observatorio lo que va principalmente permitir es generar un análisis de las dinámicas de mercado, digamos, para tomar decisiones en materias de distintos tipos, digamos, de políticas, ya desde la planificación urbana y territorial y la política habitacional, pero también en materia, digamos, de regulación de los mercados de suelo, ¿bien? Le permitiría al Estado contar, digamos, el hecho de lograr instalar un observatorio que efectivamente tenga una capacidad operativa amplia en el territorio provincial, contar con precios de referencia, digamos, tanto para la administración, la gestión o la adquisición estratégica de inmuebles públicos, ¿tá? Por otro lado, digamos, es de vital importancia la función, digamos, que tendría el observatorio, como decía anteriormente, para definir las líneas de base para el cálculo de las plusvalías urbanas, y sobre todo, digamos, para
generar ingresos, digamos, genuinos y complementarios, digamos, para financiar las políticas de desarrollo urbano y habitacional. Amén de que, por ejemplo, como y efectos indirectos que tiene la generación de este tipo de información, habilitaría o sería un insumo de primer orden también para permitir los procesos de actualización, digamos, de los impuestos inmobiliarios o las tasas municipales, ¿se entiende? Incluso está permitiendo ya estos insumos que se están generando detectar en algunos territorios dinámicas de mercado, digamos, que no están de algún modo todavía sectores donde no hay aprobaciones urbanísticas. Hoy por hoy nosotros estamos pudiendo detectar con este tipo de información determinados sectores donde se de algún modo están comercializando inmuebles sin ningún tipo de habilitación. Es decir, ese es el tipo de potencialidad que tiene. De allí, digamos, que nosotros consideramos estratégico, digamos, a futuro, lograr consolidar, digamos, esta línea de investigación y de desarrollo desde la SIC, digamos, con la vocación de contribuir de algún modo a la instalación de este observatorio, digamos, en la agenda provincial, y poder colaborar con el resto de los organismos públicos, digamos, que tienen competencia, digamos, en la materia. Así que ese es un poco el desafío que nos estamos trazando. En principio, los principales, digamos, resultados a efectos de ponerlos a disponibilidad pública los estamos previendo, digamos, tener para el primer semestre del año próximo, donde también está ahí la iniciativa justamente de poner a disposición pública esta información. Así que bueno, muchas gracias por la atención y quedo después ahí a disposición para la conversación. Los precios inmobiliarios. Hace unos años teníamos que ir a los Clarín clasificados o a la Nación clasificados. Ahora tenemos disponibilidad del mercado inmobiliario en Internet como para ningún otro producto de la economía de mercado. Yo no tengo ni puedo acceder a los precios de los electrodomésticos por manzana. No puedo acceder a los precios de la verdura por manzana ni de la carne por manzana. Pero sí puedo acceder a los precios inmobiliarios por manzana. Eso es la novedad que nos trae el tema, y además ya ha habido un camino que se empezó a recorrer para utilizarlo prácticamente y ver que se reduzca en parte para instrumentos de captura de plusvalía esta brecha que existe y que mencionó Gastón entre los valores fiscales en pesos y valores inmobiliarios en dólares. Estos dos mundos, digamos, el Estado evaluando los inmuebles a valores fiscales en pesos y valores inmobiliarios visibles, ampliamente visibles por el mercado, contrasta y hace más evidente la brecha que existe y la relativa injusticia, porque para valorizar el suelo urbano, el principal actor que lo valoriza es el Estado. El Estado es el que te hace la obra pública que valoriza tu inmueble, y el Estado es el que te da mayor zonificación, es decir, que te permite construir. Donde antes podías construir planta baja y primer piso, construir 3 o 4 pisos, te valoriza tu terreno sin que vos hagas nada. Aumenta el valor del terreno de la noche a la mañana sin que vos hagas nada. Es decir, hay un derecho a una contrapartida. Yo no le llamo impuesto porque es un regalo, es un regalo del cielo. Los abogados dicen que es un impuesto, pero bueno, es una contrapartida que tengo a cambio por un subsidio encubierto que te estoy dando por la valorización que hace el Estado de tu inmueble. La Ciudad de Buenos Aires ya ha empezado esto a partir de 2019, cuando cambió el Código de Planeamiento Urbano. En 2018 lanzó un instrumento de captura de plusvalía que le permitió valorizar las 12.400 manzanas en uvas, no en pesos ni en dólares, porque, digamos, complicado que el Estado valorice en dólares en la ley tarifaria, pero en uvas, las 12.400 manzanas están valorizadas en la ley tarifaria. Si ustedes van a la ley tarifaria actual, tiene el valor en uvas de las manzanas, y este es muy diferente al valor fiscal. El instrumento que se creó dice, esto es solo utilizable y exclusivamente en este momento para este instrumento, estos valores por manzana.
También lo hizo 3 de febrero siguiendo ese camino. 3 de febrero lo comenzó en 2019, también cambió el código, hubo un cambio de zonificación y en 4 meses recaudó por un instrumento de captura de plusvalía, todo lo que la provincia de Buenos Aires, que en ese momento era del mismo signo político, le daba para obra pública en un año. Estaban chochos con el tema porque el mercado lo había asimilado esos valores por manzana en uvas que habían puesto con esta metodología. Un poco la metodología que presentó Juan Pablo. Entonces, en este sentido, se da una oportunidad para seguir este tema. Nosotros en el OPISU lo que hemos hecho es generar una línea de base. Es cierto que esta visibilidad inmobiliaria para todo el mercado y para todas las localizaciones tiene distintos niveles de iluminación. Está mucho más visible, por ejemplo, el entorno de barrio Villa Garrote, en Tigre, donde está en un boom, está rodeado el barrio popular por un boom inmobiliario con valores arriba de $3.000, que, por ejemplo, Campo Tongui, en Loma de Zamora, donde el entorno está rodeado por viviendas que en muchos casos no tienen papeles, es decir, están sin escrituras. Entonces, la complicación, hay distintos niveles de visibilidad aún en el entorno de barrios populares. En un sector intermedio está Quilmes, donde hay valores inmobiliarios nuevos y usados en el entorno del barrio. Almirante Brown, en el Doro Orión el Viejo, está más cercano, por ejemplo, a lo que es Campo Tongui. Hay más dificultad de encontrar valores. Por eso el proyecto tiene este gran desafío de buscar valores no solamente a través de la captura de la web, sino ir paso por paso y generando datos a través de consultas directas a inmobiliarias o a través de páginas web de inmobiliarias que no están por ahí en los grandes buscadores que son Argenprop, Zonaprop, Mercado Libre. Entonces este sería el desafío. Y lo interesante del Impactar 16, que es que esta alianza con el SIC, con el Consejo de Investigación Científica, evita lo que le pasó un poco a la ciudad. La ciudad, ante un cambio de autoridades, quedó pedaleando en el aire porque la persona que había hecho, la consultora que había hecho el programa para capturar datos, se fue con, ocurre en el Estado, que se llevan lo que hace la gestión anterior y, digamos, aún tiene los valores fiscales, pero le cuesta más, por no tener un acuerdo así con una institución pública, de mantener los datos y poder generarlo y replicarlos. Como el mercado está relativamente estacionario, lo pudo mantener. Pero bueno, por eso la importancia de generar esto y la continuidad en el tiempo. Digamos, porque una cosa uno puede armarlo y si no tiene la continuidad en el tiempo, esto se deteriora porque el mercado cambia, digamos. Ahora venimos de una recesión muy fuerte del mercado inmobiliario, estamos en lo que creemos que puede ser un piso, pero bueno, si esto no se continúa, los datos pierden vigencia y pierden validez. Bueno, yo hago tasaciones desde que me recibí en la facultad, porque de alguna manera me dediqué siempre a eso, y en este momento estoy trabajando en el Tribunal de Tasaciones. Desde ya festejo la posibilidad de que se materialice y se conforme. Allá por el año 90 y pico, cuando terminé mi carrera de posgrado de tasaciones de inmuebles urbanos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, propusimos armar un observatorio. En aquel momento recortábamos del diario, digamos, los primeros análisis de precios eran yendo a la hemeroteca para buscar valores históricos. No siempre, digamos, la función del observatorio es la función de lo que está pasando hoy. Es imprescindible la información de lo que pasó antes para poder entender hacia dónde vamos o cómo puede ser que funcione el mercado a futuro. Cualquier mercado de cualquier tipo de bien debería caracterizarse para que funcione eficientemente a partir de 3 cuestiones, que son homogeneidad, concurrencia y transparencia. Digamos, homogeneidad significa que si yo vendo un producto que es homogéneo, es más fácil establecer el precio. En el caso del suelo, no hay un terreno, una parcela, que sea igual a otra. Entonces, esta cuestión de homogeneidad no se da. Concurrencia, en general cada uno de nosotros, como actores inmobiliarios, compramos y vendemos nuestro terreno
una vez en la vida, es muy probable. Hay gente que se dedica a esto y lo hace más, ¿sí? Otra cuestión que no sé, ni homogeneidad ni concurrencia. Y la transparencia es el único de los factores sobre los cuales podemos incidir. Todos los proyectos de observatorio apuntan a esa transparencia. Y sobre esa transparencia es en la cual no solo los formadores de precios, sino los consumidores pueden hacer un posicionamiento inteligente respecto de cuánto puede valer o no su bien, porque todos de alguna manera en este mercado, salvo los que hacemos tasaciones para otros, digamos, trabajamos en esos dos roles, o compro o vendo. Y parece que fuera, digamos, parece que caigo en esa situación sin poder hacer nada. Bueno, justamente sobre la transparencia de ese mercado es el mejor aporte que pueden hacer los observatorios. En lo personal conozco el Observatorio Inmobiliario de Córdoba, con el cual colaboramos. Nosotros además, desde el Tribunal de Tasaciones, hacemos tasaciones para todas las expropiaciones. El Tribunal Nacional hacemos tasaciones por expropiación de todas las obras nacionales, con lo cual, digamos, tenemos de alguna manera en nuestra base de datos y localizados, digamos, valores de oferta de inmuebles. Nuestro mercado es muy complejo, es muy asimétrico. Cuando digo muy asimétrico quiero decir, hay zonas del país que están absolutamente especificadas y hay zonas que están absolutamente dolarizadas. En los últimos años, como fue en épocas anteriores también, se suma a esta complejidad de lectura de la formación de ese precio el tema del desdoblamiento cambiario. A su vez, coincido 100% con Gustavo que el suelo no vale solo por lo que es, sino que también en muchas oportunidades vale por lo que puede ser. Digamos, como aporte, les digo, por ejemplo, actualmente estamos haciendo tasaciones para planes de suelo de diferentes líneas de adquisición de tierra del gobierno nacional, y es increíble ver, digamos, cómo con la evolución del tiempo y en razón de estos planes los precios cambian. O sea, es muy difícil y complejo entender y decodificar el mercado inmobiliario. Entonces, creo que herramientas como estas son imprescindibles, creo que tienen que venir para quedarse, y creo que en términos temporales es la única manera de entender cómo puede funcionar. Muchas veces el mercado es contraintuitivo, creemos que generando más suelo en la periferia van a bajar los valores en el centro, no sucede. Creemos que, digamos, desarrollando unidades o, digamos, liberando infraestructura o haciendo inversiones respecto a infraestructura generamos muchísima plusvalía en algún lugar y la estamos generando en otro lado. La única manera de verificar eso es a través de los observatorios. Y creo que desde ya siempre apoyé y siempre estuve de acuerdo, y es una tarea absolutamente pendiente en nuestro país, la captura de plusvalías. Yo identifico al menos 5 plusvalías en general en el valor del suelo, que se van conforme, a veces se dan y a veces no se dan. Y a veces se dan como expectativa, a veces, digamos, se formalizan, alguien las patrimonializa, alguien se hace, digamos, alguien recupera esa plusvalía. Pero a veces esa plusvalía está ahí y luego se vuelve a perder por el fracaso de un proyecto que se anuncia y que después no se consolida, o que no se acompasa, o que no se lleva en el tiempo respecto de otros proyectos a los cuales, digamos, deberían vincularse. Ahí creo que es clave todo lo que tiene que ver con el planeamiento y la planificación. Un terreno rural, digamos, planificado y con un cambio normativo aprobado puede llegar a valer 3 veces lo que valía en su valor inicial. Y un proyecto en un vacío urbano puede llegar a valer 3 o 4 veces más a partir de un cambio normativo. Entonces, es importante los cambios de valor y es importante tener registro de ese funcionamiento de ese mercado para entenderlo. En definitiva, trabajamos en el mercado con el mercado. Entonces, no hay otra forma de entenderlo que monitorearlo. Muchas gracias a los dos expositores. Y ahora, para finalizar, hace uso de la palabra el director provincial, Daniel Galizzi. Bueno, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Gustavo, por los comentarios. A Juan Pablo, a Gastón, etcétera. Bueno, nada, es como un primer avance. Es muy importante los comentarios que recién recibimos. Un poco nosotros estamos, a partir de
este evento, tratando de empezar a generar un diálogo respecto de cómo consolidar, sobre todo, institucionalizar el observatorio. Siempre la cuestión de los datos es una cuestión que se presta a duda, digamos, de dónde salen los datos y cómo se validan. Entonces, para nosotros es muy importante generar una estrategia de validación de la información, y tenemos la expectativa de poder articular esto, no solamente con los centros de investigación, etcétera. Acá hay gente de la Universidad de La Plata, etcétera, y de otras universidades, sino también con otros organismos públicos. Estamos en diálogo con la gente de ARBA para poder establecer una estrategia de trabajo en conjunto, poder empezar a consolidar una lectura respecto de cómo funciona el mercado inmobiliario también en las áreas informales, digamos, porque ustedes vieron cuál es el universo que tenemos de barrios populares en la provincia de Buenos Aires, y una de las cosas que nos estaba llamando la atención cuando veíamos los resultados era cómo grandes áreas no registran operaciones inmobiliarias formales, por lo menos en ofertas. Entonces, evidentemente ahí hay, digamos, una cosa para mirar en más detalle, ver qué es lo que está pasando ahí, etcétera. Y ese, digamos, es un poco nuestro eje que esperamos poder consolidar, porque es el eje que nos va a permitir ir dialogando con otros organismos, y ya le digo, con otros actores que trabajan estos temas, pero también nos va a permitir poder empezar a tener una lectura de política respecto realmente de la integración sociourbana. Nosotros seguimos focalizados en las unidades barrio, pero evidentemente lo que nos está mostrando la lectura del territorio es que ya la informalidad no puede limitarse a un barrio. Y cuando uno piensa en políticas de integración urbana, necesariamente tiene que tomar sectores de ciudad, recortes de ciudad, y empezar a tener esa lectura, ya sea desde el planeamiento, desde las inversiones que se resuelven, desde los impuestos, etc. Bueno, es todo un mundo que, por supuesto, nosotros tenemos la vocación, la iniciativa, etc., pero si esto no se consolida como una red de trabajo, que es lo que aspiramos, va a ser difícil que esto se sostenga en el tiempo. Por eso agradecemos que estén todos ustedes. Está la gente de Acumar, que nos nombramos hoy. María Laura, muchas gracias por haber venido, porque queremos, digamos, también tener articulaciones a distintos niveles del Estado, etcétera, a la gente de los municipios, etcétera. Así que bueno, la invitación es esa, vamos a seguir comunicados, espero que todos se hayan registrado, porque queremos sostener este diálogo y consolidar este observatorio como un instrumento que sea útil para todos. Así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de esta manera finalizamos el presente acto. Les agradecemos a todos y a todas por haber estado presentes, y que tengan una linda tarde.